el doctor Rafael Alburquerque, que está con nosotros. A él le damos especial bienvenida, le agradecemos muchísimo el esfuerzo de su tiempo para compartir sus conocimientos con nosotros. Bienvenido, doctor, ya lo habíamos presentado. Y tiene usted la palabra para que nos aborde el tema de la suspensión del contrato de trabajo y cualquier otro aspecto que usted quiera generosamente tratar en esta oportunidad. Bienvenidos. Eh, Muchísimas gracias a la universidad, a todos ustedes, los coordinadores, y un saludo a todos los amigos que se han incorporado a esta conversación, una conversación virtual por la obligación que tenemos todos de estar confinados. Eh, yo he ido ya escuchando lo que han estado diciendo otros panelistas. Yo entré tarde porque ustedes saben que el loro viejo no aprende a hablar. No, no Y, había eso. y como fui formado en la época analógica, pues para mí es más difícil. Pero aquí estamos ya para decir para decir que esta suspensión de los efectos del contrato de trabajo tiene, tiene características muy especiales. En primer lugar, evidentemente se trata de un caso de fuerza mayor, no el COVID, sino el decreto eh, el decreto por el cual el presidente ordena el cierre de las empresas. Eso es lo que los juristas llaman el hecho del príncipe. O sea, las empresas están obligadas a cerrar y lógicamente al cerrar sus puertas, no todas, hay sus excepciones, pues ahí se produce un caso de fuerza mayor imprevisible e irresistible. Y como todos sabemos, pues el trabajador deja de prestar su servicio, el empleador, la empresa deja de pagar el salario, aunque el vínculo jurídico entre ambos se mantiene vigente. Y el tiempo de duración, obviamente, eso lo sabemos todos, se computará para fines de determinar la antigüedad del trabajador. Ahora bien, eh, por ser un decreto de carácter general, con sus exclusiones, ahí viene pues uno de los primeros problemas, y es que muchas empresas han continuado trabajando, pero tienen eh, trabajadores suspendidos. Bueno, en este caso, el sistema FASE que ha generado, que ha establecido el gobierno, entonces no se le aplica porque el decreto dice muy claramente que tienen que en la fase de ayuda de 5,000 pesos no puede haber un solo trabajador suspendido. Y esto significa que tienen que estar trabajando todos los asalariados para poder recibir la subvención de 5,000 pesos. Ahora, cuando hay un trabajador suspendido, que ahí viene el otro escenario del programa FASE, entonces el gobierno entrega una subvención de 8,500 pesos por cada trabajador suspendido. Y naturalmente no obliga, sino que insta, exhorta al empleador a pagar la diferencia. Los informes que nosotros tenemos es que la mayor parte de las empresas, hay empresas que pues lo están haciendo, pero la mayor parte de las empresas pues sencillamente han decidido, y es lógico que así sea, porque no están abiertas, no están generando riquezas, no tienen ingresos y por tal razón se acogen a la suspensión y eh, no pagan la diferencia, de manera que el trabajador está recibiendo una donación, una subvención de 8,500 pesos, que es una suma inferior al salario mínimo establecido para la micro y pequeña empresa, que es de algo así de 12,500 pesos. Entonces, ahí viene ese segundo problema. Y el primero que es el de
empresas que están excluidas porque siguen trabajando. Caso, por ejemplo, de la minería, pero en la minería ha habido suspensiones porque han limitado sus trabajos, entonces no se pueden beneficiar del programa. Conocemos de clínicas en que están dedicadas exclusivamente a dar asistencia por el COVID y han suspendido empleados administrativos. Bueno, en ese caso, como siguen trabajando, se supone que no pueden entonces recibir la ayuda. Y en eso ha habido muchas quejas. Y en tercer lugar, para no alargar esta intervención, sino escuchar las intervenciones de los demás y las preguntas, ahí viene el problema de el tiempo de la suspensión. Si una empresa pues ha establecido una suspensión de 60 días, bueno, no habrá problema porque el ministerio puede prorrogar esa suspensión 30 días más hasta llegar a los 90 días. Ahora, ¿qué sucedería si la pandemia dura más allá de los 90 días? ¿Qué es lo que establece el Código de Trabajo como duración máxima de una suspensión en un plazo de 12 meses? ¿Podría el Ministerio de Trabajo, a pesar de lo que dispone el Código, prorrogar esa suspensión más allá de 90 días? No podría interpretarse en el sentido de que, como la propia legislación dispone, que la suspensión termina cuando cesa la causa que lo genera, el ministerio ser flexible y decir sí, aunque ya se han vencido los 90 días, sin embargo, la causa de la suspensión, el hecho del príncipe, la orden del Poder Ejecutivo sigue en pie y por tal razón prorrogamos la suspensión. Creo que sería incluso una medida que beneficiaría a los trabajadores, porque si el ministerio dice no hay prórroga después de los 90 días, cuando aún está cesando la causa, cuando no ha cesado la causa de la suspensión, eso provocaría entonces que el caso de fuerza mayor se convierta en una causa de terminación del contrato. Y, de acuerdo con la ley, cuando hay terminación por causa de fuerza mayor de un contrato de trabajo, el empleador no tiene que pagar prestaciones laborales. Y esto, pues, lógicamente, perjudicaría al trabajador. De manera que será un debate jurídico que se podrá dar, pero no hay duda que es otro de los problemas que se plantean. Y finalmente la parte de las exclusiones. Bueno, hay muchos trabajadores y empresas que se están quejando que a pesar de que quieren ingresar al programa FASE, el programa no las deja porque han sido excluidos. Entonces son aspectos que realmente desde el punto de vista legal pueden provocar discusiones jurídicas y desde el punto de vista político y práctico pues también tienen sus inconvenientes. Muchas gracias, doctor Alburquerque, por su participación. Hay muchísimas preguntas. Jerónimo, ¿tú quisieras comentar por lo que hablaba, de lo que estaba hablando el doctor Alburquerque? Creo que me estás pidiendo comentar. Sí. ¿Sí? No escuchamos. Doctor Alburquerque, en lo que Jerónimo logra poner el micrófono. La verdad es que es fuerte y desequilibrada la situación, porque un trabajador, por ejemplo, que tiene muchos años trabajando, con espera de que cuando se vaya a la empresa, pues tener una suma de dinero, digamos, y de repente viene ahora la suspensión y luego viene que de alguna manera se aplicaría quizás esa ruptura de trabajo y decir que no se va a pagar ninguna prestación laboral, ¿no le parece que es muy desequilibrado? Sí, no, es una situación verdaderamente complicada. Imagínate un trabajador que gana 100,000 pesos, está suspendido
su contrato, los efectos del contrato, no está prestando servicio y va a recibir una ayuda de 8.500 pesos, libre de pago de impuestos, libre de cotizaciones en la seguridad social. Demasiado. Perfecto. Pero si el empleador no le paga la diferencia, esa persona que está acostumbrada a vivir mensualmente con 100.000 pesos solamente va a recibir 8.500 pesos. Y eso obviamente va a afectar su calidad de vida. Claro. De manera que hay un problema bastante serio. Doctor. Sí. Saludos, profesor. Un placer compartir este panel con usted. Fíjense, estoy leyendo el chat y hay muchas preguntas relacionadas a personas que quedaron y sin embargo sus contratos están suspendidos. Entiéndase, del grupo de empresas que el mismo decreto definió que quedaban excluidas por la actividad que ellos desarrollaban, pero también hay otros como, por ejemplo, extranjeros que aún teniendo un contrato por tiempo indefinido no están cotizando en la tesorería de la Seguridad Social, y también algunos emprendedores de pequeños negocios del sector de salud, por ejemplo, que no han podido, por ejemplo, un médico no ha podido ir a dar consultas. ¿Qué usted considera al respecto de esas personas que, aún teniendo sus contratos suspendidos, no se podrán beneficiar del PASE? No, efectivamente, ese es otro de los problemas existentes, que es lógico que lo comprendo, el gobierno tiene que cuidarse, y por esa razón una de las condiciones para entregar la ayuda es que el trabajador esté inscrito en la Seguridad Social, y esa inscripción la tienen que hacer las empresas. Pero ahí vienen varios de los problemas. Hay empresas que nunca han cotizado a la Seguridad Social, y hay trabajadores, pues, en esas empresas sus trabajadores están fuera, y hay trabajadores de empresas que sí están cotizando y sin embargo no lo han inscrito en la Seguridad Social. Y entonces, bueno, estos trabajadores quedan privados de toda ayuda. Es realmente una situación calamitosa. Por eso decía en mi breve intervención, que es una situación bien difícil, que se escapa precisamente de los mismos parámetros legales. A mí el profesor Hipólito Herrera Villini, yo siempre lo recuerdo porque decía que la realidad era más tosuda que el derecho. Y efectivamente esta realidad se está imponiendo a las normas jurídicas, que tendrán necesariamente que flexibilizarse, o buscar una manera de interpretarlas para que no se afecten los trabajadores, porque al final se entiende que la salud es un derecho fundamental que está por encima de todo, y naturalmente la preocupación del gobierno, pero no hay duda de que también hay un problema social y económico, y es el de ganarse el pan de cada día, el de tener una determinada calidad de vida a la cual uno está acostumbrado, y que por tal razón es un aspecto que también hay que tomar en consideración. Yo diría, para responder a su pregunta, que a pesar del decreto, en el Ministerio de Trabajo, con los casos prácticos que se van presentando en el día a día, debería tomar las medidas necesarias para ir modificando y mejorando el decreto del Poder Ejecutivo. Creo que sería el papel del Ministerio darse cuenta que la realidad es más rica que el derecho, y que se han dado situaciones que no están previstas en el decreto y que hay que resolver. Por aquí también hay una pregunta interesante, a ver, cualquiera de ustedes lo puede contestar. Dice que si se pudiera considerar inconstitucional el decreto que establece la fase, dado que implica una discriminación a los trabajadores que han sido suspendidos por aquellas empresas excluidas. Si hay un aspecto de inconstitucionalidad o no.
¿Qué opinan? Un aspecto de responsabilidad en qué orden. Bueno, dice la pregunta, ¿pudiera considerarse inconstitucional la exclusión de ciertas empresas en el decreto que establece la FAFI, dado que implica una discriminación de los trabajadores que han sido suspendidos de aquellas empresas excluidas? Bueno, el problema es que evidentemente trabajadores que no hayan sido inscritos, eso da lugar a la responsabilidad de parte de la empresa, pero lo que estamos hablando es ahora de empresas que fueron excluidas por el decreto. En ese caso, ahí viene un problema que está pasando sobre todo en muchas medianas y pequeñas empresas, y es que como no fueron incluidas determinadas áreas, el empleador tiene temor de suspender el contrato porque dice, bueno, como fuimos excluidos, si lo suspendo, entonces va a venir posteriormente una demanda del trabajador porque lo ha suspendido y no ha recibido los 8.500 pesos. Entonces, pero esas empresas están excluidas del decreto. Y a mí me han hecho ya numerosas consultas en ese sentido, sobre todo de pequeñas empresas. Evidentemente hay un hecho, si, aunque estén excluidas, como están obligadas a cerrar, tienen que cumplir con el decreto y tienen tienen la obligación entonces de suspender a los trabajadores, porque es un caso de fuerza mayor. Yo no creo que eso generaría responsabilidad de parte del empleador, pero en la práctica hay ese temor, y entonces, estando cerrado, siguen pagando el salario de los trabajadores con el consiguiente perjuicio para la empresa. No sé si entendí bien la pregunta. Sí. Doctor, también preguntan por acá para usted que si puede una empresa otorgar válidamente vacaciones colectivas pagadas a todos los trabajadores al amparo del artículo 41 y el principio 7 del Código de Trabajo, si no contraviene esto con el jus variandi. Bueno, las vacaciones, hay que recordar la primera medida. Las vacaciones fueron... Bueno, las vacaciones podían ser otorgadas a aquellos trabajadores que habían adquirido su derecho y no hay problema. Ahora, con respecto a aquellos que todavía no habían adquirido sus derechos, la mayor parte de las empresas procedió a conceder las vacaciones, y acogerse a la disposición gubernamental de que una parte de esas vacaciones, la mitad, la pagaba el empleador y la otra mitad se le iba a descontar al trabajador de su salario cuando se generara ya su derecho al disfrute de vacaciones. Al iniciarse el cierre, las informaciones que tengo del Ministerio de Trabajo es que en principio, por razones, de las relaciones entre el empleador y el trabajador, casi todas las empresas se acogieron a las vacaciones pagadas y después de los 15 días fue cuando comenzó la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. María del Pilar, ¿puede alguna empresa que no produce artículos esenciales, si garantiza la condición de alojamiento social y protocolos de limpieza, reiniciar sus operaciones? ¿Requiere autorización especial del Estado, de salud pública? O sencillamente yo puedo decir, bueno, como yo cumplo con los protocolos y estoy garantizando la higiene de mi personal, ¿puedo activar la empresa? Es una excelente pregunta. La respuesta es se puede activar, pero hay ciertos protocolos. Por ejemplo, el decreto 143/20 en el artículo 5 establece que las empresas manufactureras, micro, pequeñas y medianas empresas que
continúan operando sin suspender trabajadores, tienen que hacerlo con autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces ya ahí nos empieza a dar una luz de que las decisiones que nosotros tomemos para reiniciar las labores tienen que estar bajo supervisión del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos de empresas de zona franca, estas requieren autorización expresa del Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación, que les emite un comunicado. Hemos tenido varios de ellos en las manos, donde, por ejemplo, algunas empresas les recomiendan, mire, ustedes pueden abrir, pero con un número reducido de trabajadores. Entendemos las condiciones que ustedes tienen, las vemos viables, pero no pueden trabajar con más del 50% de su plantilla. Pueden hacerlo siempre y cuando cumplan con todos los protocolos y directrices de las autoridades de salud. Se les especifica, por ejemplo, que no pueden trabajar durante los horarios de toque de queda si no es necesario, y si lo es, en ese caso se requiere un permiso especial del Ministerio de Interior y Policía. Entonces, en este punto es importante decir que no es decir, yo mañana abro, a ninguna empresa le recomendamos eso. Todas las empresas deben asegurarse de que tengan las infraestructuras adecuadas para poder reaperturar sin riesgo de desconocer todas las medidas de las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud, y bueno, que todos conocemos que este no es el escenario para detallar. Por ejemplo, si yo tengo las sillas a menos de 2 metros, ya yo sé que antes de aperturar tengo que reorganizar todo el terreno para que todos tengan el espacio suficiente entre un empleado y otro. Todas las disposiciones de salud que se han recomendado debemos cumplirlas. Nosotros les recomendamos a los que nos escuchan en esta noche, lo hemos hecho con varias empresas, que antes de abrir, como ya han tomado varias medidas, hagan una comunicación al Ministerio de Trabajo diciéndole al Ministerio de Trabajo, mire, yo compré esto, adapté esto, voy a poner el doble de transporte para que vengan con mayor espacio en los buses, etcétera, y le piden al Ministerio de Trabajo que en cualquier momento se pueda acercar a las empresas para que verifique que estamos abriendo en condiciones seguras y óptimas para la salud de los trabajadores. Esa es una recomendación que hacemos. Ahora, yo haría una pregunta, pero las empresas podrían abrir mientras se mantenga el decreto que ordene su cierre. Muy buena pregunta, doctor, y de hecho ayer mismo hicimos la consulta con el Ministerio de Trabajo porque algunas personas han entendido que si los contratos de trabajo fueron suspendidos, no se pueden reiniciar las labores hasta que no culmine en fase 1, que es donde los contratos están suspendidos, que no se podían reiniciar labores hasta después del 31 de mayo, que es el periodo en el que anunciamos la suspensión. Ayer hicimos la consulta directamente con el Ministerio de Trabajo porque la lógica nos indica lo siguiente. Hay un gobierno que nos está diciendo, nosotros queremos apoyarlos cuando paulatinamente ustedes quieran iniciar labores. Nosotros queremos apoyarlos siempre que haya condiciones seguras. Si hay condiciones seguras, la respuesta del Ministerio de Trabajo es nosotros no vamos a hacer impedimento para las empresas que proyectaron en un principio que iban a demorar los 2 meses suspendidos y ahora se están dando cuenta de que, bueno, yo puedo aperturar parcialmente. Nos dijeron que no había ningún inconveniente. Lo que sí nos advirtieron, y voy a hacer referencia expresa de esto, es a que la plataforma CIRLA no tiene todavía una casilla donde se pueda anunciarle al Ministerio de Trabajo, mire, yo tengo 50 trabajadores suspendidos y quiero comenzar, por ejemplo, con 10. Quiero levantar la suspensión con 10 para iniciar con esos. Ellos nos informan que en el CIRLA no está activada la opción para ir levantando parcialmente esa suspensión. Pero como ellos no quieren ser impedimento para estas iniciativas, nos informaron que se puede remitir un correo electrónico, lo voy a poner ahora por el chat, cirla.info, lo voy a remitir por el chat, @mt.gov.do. Nos dijeron que por ahí se puede enviar y se detalla la información, de los contratos de trabajo que ya no van a estar suspendidos para que el Ministerio de Trabajo tenga esta información. O sea que sería una medida realmente de hecho, es una forma de flexibilizar el decreto del Poder Ejecutivo. Sí, señor. Y creo que lo más conveniente, porque efectivamente si se toman las medidas sanitarias del lugar y de seguridad,
pues la suspensión no tiene que ser a la totalidad de los trabajadores, puede ser parcial. Y en este caso, entonces, bueno, se va recuperando el aparato productivo de la nación. Sí, yo quería agregar a esto, de que hicimos un levantamiento, por lo menos en Santiago, y creo que esa es la situación nacional, de aquellas empresas que han tomado la medida de reiniciar sus operaciones de manera parcial. Amén de las vicisitudes que tengan, como decía María del Pilar, con el tema de anunciar el levantamiento, encontrar una vía formal de anunciar ese levantamiento de suspensión, porque parece ser que en el formulario no queda la opción de elegir a los empleados suspendidos. Quería agregar, María del Pilar, que ellos están aceptando las comunicaciones por mensajería, ¿sabes? De manera personal. No estaba seguro si vía digital estaban aceptando esas comunicaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que en la práctica se han presentado? Bueno, entre otros, existe el inconveniente de que empleados que aceptan reingresarse a su trabajo, luego deciden volver a sus casas varios días después. Está también el caso de personas que no se identifican con el llamado de las autoridades, porque yo entiendo que aquel trabajador que le proponen de nuevo regresarse a su trabajo debiera de considerarse privilegiado, pero no está seguro de que esa empresa siga el protocolo de seguridad y de higiene que las autoridades están exigiendo. Entonces, en la práctica, he visto muchos clientes y relacionados que han desistido de esa opción porque el sentir de los trabajadores, de los operarios, es que todavía no es el momento para reingresarse a sus labores. Ok. Y aquellas empresas que se han levantado, dejar sin efecto el doctor la quería suspensión. hablar. Doctor, dígame. Sí. No, Humberto, atención, que el doctor tiene el teléfono, el sonido apagado. Humberto, ¿nos sigue? Ok, ya. Pues sí. Ahí, ya, doctor. No, decía que eso puede jurídicamente tener consecuencias, porque el trabajador se retira de la empresa, él ha ido a trabajar por una flexibilidad de hecho del decreto y se retira, y si el trabajador entonces toma alguna medida disciplinaria o lo despide, va a generar obviamente una demanda judicial que al final puede perjudicar al empleador. Por eso sería importante que el ministerio aconsejara en esto al Poder Ejecutivo y de que se fuera flexibilizando esa posibilidad de reiniciar, aunque fuera parcialmente, el trabajo en la empresa. Pero tiene que haber un soporte legal, porque si no hay un soporte legal, el empleador entonces se expone a una eventual demanda. Okay. Sí, pero doctor, en la práctica lo que están haciendo muchas empresas es le solicitan firmar un documento en el cual el trabajador consciente que voluntariamente decide reintegrarse, y también en los casos que decide no hacerlo, también lo hace constar en ese documento. Sí. Pero con el riesgo de que después quieran decir que los derechos del trabajador no se puedan renunciar. Si un trabajador es suspendido y es llamado a reintegrarse, tengo una pregunta por acá. Bueno, se van a explotar esto de tantas preguntas, pero tengo que hacerla para el respeto a los participantes. Si un trabajador suspendido es llamado a reintegrarse a laborar y tiene obligación de volver a su trabajo, o sea, dice si es obligatorio. Jerónimo y yo tenemos dos posturas. Jerónimo, plantea la que... A ver, Jerónimo. Bueno, no es. Yo creo que tú y yo discutimos este tema y estamos claros de que bajo las condiciones que nosotros estamos viviendo en este periodo de crisis, penalizar a un trabajador porque haya decidido no reingresarse a sus labores o no trabajar,
e incluso identificar eso como una causa justificativa de despido, pues yo no lo creo prudente, y entiendo que también, si ese caso es llevado a los tribunales, pues un juez laboral entiendo que asumiría esa posición. Lo que pasa es que sí he visto algunas publicaciones por los medios sociales de oficinas y otros peritos que entienden que sí pudiera tipificarse como una causa justificativa de despido cuando a una empresa reinicia sus operaciones y el trabajador decide no laborar. O sea, ahí, exacto, permíteme adicionar algo. Estamos en el mismo barco, Jerónimo y yo. O sea, entendemos que ningún trabajador puede ser forzado a comenzar a trabajar mañana. Hay empresas que han hablado de posibilidad, o personas que han hablado en estos casos de posibilidad de despido por ausencia injustificada, porque es reticente a regresar a trabajar. Pero entendemos, y aquí tenemos una postura personal, de que por encima de las normas que están previstas en el Código de Trabajo, hay unos derechos fundamentales que están resguardados en la Constitución Nacional. Y nosotros entendemos que si un trabajador considera que hay riesgo para su vida, para su salud, que tiene, por ejemplo, en su hogar una persona que tiene alto nivel de riesgo del contagio y entiende que salir a la calle puede representar un riesgo hasta para la vida de esos familiares, entendemos que es un argumento muy válido por encima de las consideraciones del Código de Trabajo y que deben ser tomados en cuenta para entender que esta ausencia para trabajar, por lo menos en las condiciones en que nos encontramos ahora de cuarentena y etcétera, entendemos que no podría hablarse de ausencia injustificada ni acarrear esto una consecuencia negativa para el trabajador. Pero María Pilar, ¿y si la empresa dice, yo te garantizo toda la protección y estamos autorizados a operar? ¿No sería eso entonces decir que no tendría justificación porque yo te garantizo que tú vas a tener el aislamiento, las condiciones, la protección a la salud, horarios restringidos, y si tú aún así no quieres trabajar, entonces no podría ser una causa de despido? Sí, debes tomar en cuenta que el riesgo de contagio no está solamente dentro de la empresa. O sea, a este punto, nosotros trabajamos con empresas donde hemos considerado desde el momento de la salida del trabajador de su casa en condiciones seguras hasta la empresa y de la empresa hasta su casa. Fíjate que el trabajador puede ser contagiado no cuando está dentro de la empresa, si la empresa tomó las condiciones, sino cuando iba en el transporte público. Entonces, son condiciones y problemas que las empresas deben evitarse y los trabajadores, por supuesto, y sus familias también quieren evitar. En ese sentido, entendemos que como el contagio, el marco de contagio es tan amplio, hay cosas sobre las cuales la empresa no puede entrar a gobernar, como el tránsito de su casa a la empresa y viceversa. Ok, muy interesante. Ciertamente los derechos fundamentales tienen una supremacía. El doctor Albuquerque quiere continuar sobre ese tema. Al doctor Humberto, el micrófono. Sí, ya. Además, habría que agregar que mientras haya el decreto ordenando el cierre de las empresas, el trabajador podría acogerse al decreto y decir, no, yo no voy a trabajar, aunque usted abra parcialmente, porque estoy protegido por un decreto. Y en ese caso, bueno, tendría toda la razón jurídica si hay algún problema que tenga que ir al tribunal, porque se va a acoger a un caso de fuerza mayor, y como tal, con el caso de fuerza mayor, dirá, bueno, aquí estoy, mi posición de la ausencia de la empresa está sustentada en un decreto. Pero además está precisamente lo que dice la colega, los derechos fundamentales porque en este caso ya el trabajador no deja de ser ciudadano cuando ingresa a la empresa, sigue siendo ciudadano, no cuelga el traje de ciudadano en la puerta de la empresa, sigue siendo ciudadano, y por tal razón hay un derecho a la salud que es fundamental, y en tal virtud también, bueno, desde el punto de vista constitucional va a poder hacer uso de esos instrumentos para negarse a trabajar, por lo menos mientras persiste el decreto que obliga al cierre. Ok.
Bueno, aquí también me preguntan que para el conteo del año ininterrumpido del derecho de vacaciones debe contarse el tiempo de suspensión del contrato. Jerónimo, ¿qué tú Jerónimo, Sí, opinas? sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ah, de acuerdo. Ujú. Sí, sí, yo entiendo que sí, que se debe de tomar en cuenta para los fines de cálculo de antigüedad. Ok, ¿y tú, María del Pilar, entiende lo mismo? No te escuchamos, María del Pilar, no te escuchamos. Escúchame. Ok. Habíamos No, otra. comentado el tema con Jerónimo y a esto le adicionamos lo siguiente. Por ejemplo, si en virtud de la resolución 720 se otorgó el disfrute de vacaciones a personas a las que no se les había generado el derecho y poco después, vamos a decir, entramos ya a trabajar y en el mes de julio la persona sale o renuncia, termina el contrato de trabajo por algún motivo, esos días de vacaciones que se le pagaron adicionalmente y que no se le habían generado, ¿qué pasa con esos días? Aquí evidentemente pueden haber dos opiniones, una que diga, bueno, ya se lo pagó, la empresa ya lo perdió. Pero así como hablamos a favor de los derechos del trabajador, también tenemos que hablar a favor de los derechos de la empresa, porque los derechos hay que ponderarlos. Entendemos, si se pagaron 14 días de vacaciones, por ejemplo, a una persona que no tenía derecho a esos 14 días, sino que al momento de su renuncia nada más tenía derecho a 5 días, entendemos que ese no era un derecho adquirido, o sea, no se le debía haber pagado y entendemos que el empleador puede descontar esos días de los otros valores que debe pagarle al momento de la terminación del contrato de trabajo. Y alguien dirá, ah, bueno, y si no le sale ningún otro derecho adquirido, ningún otro valor, que vaya y busque el dinero y me lo devuelva, pues tampoco, porque ya la persona utilizó ese dinero confiando en que había entrado a su bolsillo es decir, disfrutó de sus vacaciones como un derecho adquirido, ya pedirle que salga y busque el dinero para que devuelva el valor de esos días tampoco nos parece cónsono. Pero entendemos que si la persona no se le ha generado el derecho, no tendrían por qué pagársele 14 días al momento de la terminación. Bueno, muy relacionada a la pregunta también aquí que si puede un trabajador dimitir en la situación actual, porque así como tampoco lo pueden digamos, desahuciar, si también si podría dimitir. Jerónimo, ¿qué opinas? O María Ah, sí. Pilar. Sí, Bueno, efectivamente. Ah, perdón, Jerónimo. Sí. no, las damas primero. Ay, gracias. Estamos en Santiago. Sí, efectivamente entendemos, este es un tema que discutimos con Jerónimo, y entendemos que por igualdad de condiciones entre empresa y trabajador, si la empresa puede despedir, el trabajador también puede dimitir. O sea, entendemos que no hay impedimento para que pueda darse una dimisión en estas condiciones. Bueno, Jerónimo, sí. Sí, sí, profesor. sí. No quiero oírte. No, bueno. Yo estoy de acuerdo en que sí puede ejercer su derecho a dimitir un trabajador mientras se encuentre suspendido su contrato de trabajo. De igual forma, pues, la jurisprudencia constante con el tema de que si bien es cierto que el desahucio no es posible cuando la suspensión se debe a un hecho inherente al trabajador, no es menos cierto que el despido sí se puede ejercer. Lo que pasa es que hay casos que se dan en la práctica de trabajadores que entienden que, por ejemplo, en caso de una suspensión ilegal, eso se convierte automáticamente en un despido. Y no es así, porque la suspensión lo que tiene la intención de temporalmente inhabilitar las obligaciones principales de las partes y no así la terminación del contrato de trabajo. Y en el caso del despido, pues el empleador termina la relación laboral invocando una falta del trabajador. Pero yo sí estoy de acuerdo y quisiera ahora escuchar su opinión, No, profesor. yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, si hay una suspensión de carácter ilegal, bueno, el trabajador tiene derecho a dimitir y tiene derecho a reclamar los salarios que se hayan vencido durante la suspensión ilegal. Pero lo contrario también se da. Si hay una falta del trabajador durante la suspensión, es difícil, porque si no está prestando los servicios, es difícil que incurra en una falta, pero puede haber falta aunque no esté prestando los servicios. Entonces, en ese caso, es evidente que el empleador
puede despedir al trabajador. O sea, los actos de violencia contra el empleador se castigan no solamente con el despido cuando se ejercen dentro de la empresa, sino también fuera de la empresa. De manera que si es factible la dimisión de parte del trabajador por una suspensión ilegal, asimismo el empleador podrá despedir en aquellos casos excepcionales en que durante la suspensión el trabajador incurre en una falta que justifique ese despido. Sí, ahora hay doctor, un caso interesante que que hace el público. Hay un tema hay un tema que tocó la doctora que es interesante. Y es precisamente el de las vacaciones. Son vacaciones en que todavía no había el derecho al disfrute y se ha pagado por adelantado. De acuerdo con la resolución del ministerio, se supone que son por lo menos 15 días. La mitad ha sido pagada por el empleador y la otra mitad se le descontaría al trabajador cuando llega el derecho a su disfrute. Pero ahí viene el problema, precisamente lo que ha planteado la doctora, del trabajador que sale de la empresa, que es desahuciado antes de que haya adquirido su derecho a vacaciones. Y efectivamente yo estoy de acuerdo. Si él ha disfrutado esas vacaciones, si no ha adquirido el derecho a vacaciones, solamente tiene unos cuantos meses y el empleador solo debe pagar unos cuantos días, 5, 6, 7 días, de acuerdo con el tiempo que tiene el trabajador. Bueno, lo lógico es que si hay prestaciones laborales, de esas prestaciones laborales se descuente lo que ha avanzado el empleador, porque de lo contrario estamos hablando de un enriquecimiento ilícito por parte del trabajador. Ahora, si no hay prestaciones, lógicamente el empleador no va a demandar porque le va a salir más caro la sal que el chivo. Sí. En ese mismo sentido de las vacaciones, tenemos una pregunta, doctor Alburquerque. ¿Se puede llamar vacaciones a un descanso obligado que no cumplirá con los objetivos de dicho descanso y que colinda con una suspensión por cuarentena? Porque realmente me mandan para mi casa de vacaciones, pero no se da el objetivo de las vacaciones. Esa es la pregunta que hacen por aquí. Efectivamente, es difícil porque son vacaciones forzadas por el caso de fuerza mayor. De todas maneras, no hay que olvidar que conforme al Código de Trabajo, al empleador es a quien le corresponde fijar el periodo de vacaciones. Y entonces, bueno, no creo que eso pueda suscitar algún problema jurídico. Sencillamente, por la resolución, el empleador la está fijando para muchos trabajadores antes de que ellos hubieran adquirido su derecho a vacaciones. Excúsame, Miguelina. Sí, adelante. Que yo quisiera aprovechar esa pregunta para ver si el doctor puede responderla. Lo que pasa es que en la práctica hay algunos trabajadores que se han hecho la pregunta de que como ellos realmente no lo han disfrutado las vacaciones por el tema por el tema de... No te estamos escuchando ahora, Jerónimo. Sí. Jerónimo. Humberto. Ayuda técnica. Humberto, ¿me escuchas? Si quieres, Miguelina, sigamos con otra pregunta mientras llega Jerónimo. Sí, aparentemente Jerónimo tuvo problema de conexión. Podemos seguir con otra pregunta. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta, que si una empresa ha continuado con las labores ajustadas y adopta como medida de flexibilización la reducción de la jornada de trabajo, ¿debe en todo caso pagar el salario ordinario que pagaba antes de la crisis o puede ajustarlo de conformidad con las horas laborables? Si se redujo las horas de trabajo, voy a cobrar menos necesariamente,
¿O tengo derecho a mi trabajo, a mi salario normal? Esa es la pregunta. Exacto. Obviamente la idea, y esto es una respuesta lógica del asunto, es que si el trabajador, por elaborar, por ejemplo, 8 horas diarias durante 5 días de la semana, ganaba 10,000 pesos y ahora va a trabajar solamente 4 horas diarias durante 5 días de la semana, es evidente que el empleador no está obligado a pagarle el mismo salario que ganaba cuando trabajaba las 8 horas. En ese sentido, esto es lo que llamamos, en estos procesos hemos llamado la flexibilización de los contratos de trabajo, de las condiciones de los contratos de trabajo. ¿Qué recomendamos en esos casos? Para que no haya inconvenientes, porque a todos los que nos escuchan les queremos dar un consejo que aplica para muchas de las preguntas que en este momento en el chat. La formalidad no riñe con nada. O sea, el hecho de usted tener un formulario, un documento donde usted se sienta con el trabajador y le dice, mira, ya no puedes trabajar las 8 horas, ¿estás de acuerdo en trabajar las 4 horas? Sí, estoy de acuerdo, perfecto. Tú entiendes y quedas claro en que si me vas a trabajar las 4, no te puedo pagar por las 8, sino por las 4, así tú me ayudas y yo te ayudo. Estoy de acuerdo, pues vamos a firmar. Nosotros recomendamos a las empresas que asesoramos todos esos formularios de los acuerdos que se están tomando entre empleador y trabajador, todos los estamos mandando a depositar al Ministerio de Trabajo para darles oponibilidad, publicidad y fecha cierta y transparentar el proceso de flexibilización de las condiciones de trabajo. Y con relación al caso de los trabajadores domésticos, hay algo que sería bueno precisar. ¿Cuál es su situación actualmente? ¿Me escucha? Yo no escuché bien. Le pregunto con respecto a los trabajadores, trabajadoras y trabajadores domésticos. ¿Cuál es su situación también con esto? ¿Igual que lo demás? Bueno, voy a tocar dos temas. Primero, el del trabajador o trabajadora doméstica. Sabemos que por el convenio que fue ratificado por el Estado Dominicano, el convenio sobre los trabajadores y las trabajadoras domésticos de la OIT, se parte del supuesto de que esos trabajadores tienen los mismos derechos que los demás trabajadores, con algunas excepciones, como es el caso de las prestaciones laborales. O sea que en principio, como el convenio es parte ya de la legislación dominicana, si hay algún conflicto con relación a un trabajador doméstico, el tribunal va a estar obligado a la aplicación del convenio, sobre ese fundamento de que se iguala en sus derechos a los demás trabajadores, aunque sabemos que en la práctica pues no ha habido realmente toda una campaña nacional para que estos trabajadores hoy disfruten de los derechos que el convenio le otorga. Y en cuanto a lo de la jornada reducida, en principio yo estoy de acuerdo. Si yo fuera asesor de una empresa, le estaría, mire, vamos a lograr que todo se haga por escrito para evitar cualquier problema futuro. Ahora, tengo mi duda, doctora, en cuanto a que el trabajador que está de acuerdo, lo firma, no niega su firma, se hace frente a un notario que la legaliza. Y ese trabajador no podría tal vez decir, bueno, yo no puedo renunciar a mis derechos y usted me está reduciendo el salario. Yo creo que, claro, la defensa del empleador sería, bueno, yo le pagaba 100, pero usted trabajaba 8 horas. Ahora trabaja 4, solamente le puedo pagar 50. Ese sería el argumento. Pero me genera duda de que luego en un tribunal no puede el juez decir, no, se violó su derecho, sobre todo porque cuando ha habido leyes de reducción de la jornada, por ejemplo, cuando se redujo de 48 a 44 horas, la ley expresamente disponía que aunque había reducción de la jornada, el salario se mantenía. Claro, no es lo mismo, es un símil que tal vez no se ajuste, pero habría
había que tener cierta reserva en ese aspecto. Sí, con relación a eso, si me permite, doctor, hay un muy querido amigo aquí, Federico Tomás, que dice que el acuerdo al que yo me refiero, él lo entiende que es nulo, eso sería nulo, que lleguen a un acuerdo del ejemplo que puse, trabajaba 8 horas diarias, 5 veces a la semana, ahora vas a trabajar la jornada reducida. Aquí quiero fundamentar un poquito más mi respuesta de cara a la inquietud que usted está diciendo. Yo me veo en este momento frente a un juez explicándole lo siguiente: magistrado, como empresa tenía 2 opciones, o dejaba al trabajador en su casa ganando 0 de salario porque el contrato estaba suspendido, recibiendo lo que le daba FASE exclusivamente, o esa era una opción y él solamente iba a recibir eso, o decidí hacer un levantamientos parciales de las suspensiones y retomar mis actividades durante el periodo de cuarentena, ¿verdad? Entonces, lo retomé, me puse de acuerdo con él, fue un acuerdo voluntario y por aplicación de varios principios, pero entre ellos vamos a decir aquí el de razonabilidad. Un juez tiene que darse cuenta que lo que está haciendo el empleador es pedirle al trabajador que trabaje, pero no de gratis, que trabaje y gane de acuerdo con el servicio que está prestando en condiciones tan especiales como esta. Y ojo, tengo que puntualizar algo en mi respuesta. Esto no es que ya llegó, por ejemplo, el mes de junio y ya yo pretendo mantener al trabajador en condiciones anormales cuando ya la situación esté normal. No, en lo absoluto. Estamos hablando solamente de este periodo especial. Vamos a decir lo que tenemos ahora hasta el 31 de mayo. Pero creo que un juez, por aplicación de ese principio de razonabilidad, entendería que lo que el empleador quiso hacer en ese momento fue darle un beneficio adicional a su trabajador, no querer perjudicarlo ni prevalecerse injustamente de él. Sí, yo creo que tiene razón. O sea, al final, bueno, si el caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia, evidentemente que la Corte de Casación lo va a interpretar en ese sentido, porque sería totalmente irracional que se obligara al empleador a pagar el mismo salario cuando ahora el trabajador está prestando menos tiempo de servicio. O sea, se le ha reducido su jornada y ha sido al fin y al cabo un acuerdo entre las partes. Lo que sí me causa preocupación es que obviamente va a haber muchas demandas en ese sentido. A pesar de que haya el acuerdo, va a haber un cúmulo importante de demandas y eso se dé en la práctica, y habrá que esperar unos años hasta que la Corte de Casación siente jurisprudencia. No sé si Federico Tomás está por ahí, no lo sé. Sí, aquí está, me encanta Federico Tomás. Tomás, ¿puedes dejarte ver? Nos está diciendo opinión. Federico Tomás está por ahí, ¿no podrías? Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que no he ido al salón y estoy despeinado. Bueno, expon tu me opinión, por favor. Me voy a poner una gorra. Un momento para... No, pero háblanos, no importa, háblanos. Danos tu opinión, porque tú decías que eso era nulo, vamos a ver. Sobre el último tema, la situación del salario. Bueno, mi opinión que tengo, y me han hecho muchas consultas, muchas empresas, la misma situación. Pues yo quiero pagarle, pero quiero que haga algo, pero no puedo por la situación económica. Y digo, mira, existe el principio de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. El trabajador puede firmarte ese acuerdo, pero evidentemente tú estás modificando una de las condiciones esenciales del contrato de trabajo, que es el salario. Entonces, evidentemente, salvo el caso que el trabajador pase a laborar a tiempo parcial, y labore menos de 29 horas a la semana, evidentemente, sí pudiese haber una reducción del salario. Y ahí ponía una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la analizaban mucho, profesora Miguelina, con el magistrado San Francisco de Macorís. Medrano.
con Medrano, perfecto, allá en la maestría, que dice la Corte Interamericana, a raíz de una discusión con el habeas corpus, pero también de plano aclaró que durante los estados de excepción, la opinión consultiva 0788 dice que durante los estados de excepción no se suspende el principio de legalidad. Entonces, evidentemente, el principio de legalidad es acogerse a las disposiciones legales vigentes. Evidentemente, a mi entender, implicaría ese acuerdo una violación a los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, como es, y implicaría una reducción de salario, que es uno de los elementos esenciales del contrato. Ahora, lo que pasa es que también el empleador le va a decir, bueno, si usted quiere continuar trabajando, tenemos que llegar a este acuerdo, porque yo no puedo seguir pagándole como antes. Entonces ahí el trabajador tendría el derecho de decir, bueno, pues págame mis prestaciones laborales. De todas maneras, yo entiendo lo que ha planteado la doctora. Evidentemente, al final será una decisión que tendrá que tomar la Corte de Casación, porque va a dar lugar a muchas demandas. Pero no olvidemos que así como García Márquez escribió El amor en tiempo de cólera, nosotros estamos escribiendo el trabajo en tiempo del COVID. Cierto. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, si decidimos... Perdón, Miguelina, escúchame. Quería decirle algo a Federico, y gracias, Federico, siempre importantes tus aportes. También debemos recordar, Federico, que el principio de legalidad también tiene sus excepciones. Las Cortes Constitucionales a nivel nacional e internacional así lo han reconocido, y como dice el doctor Albuquerque, las condiciones actuales, que son condiciones extraordinarias, implican respuestas extraordinarias. Fíjense que nosotros no estamos pidiendo, estamos resguardando el marco de la legalidad con nuestra propuesta al decir, y lo hemos dicho en otras respuestas, si el trabajador se niega a trabajar y dice yo no quiero trabajar, el trabajador se puede quedar en su casa tranquilo y no va a recibir ni la reducción de salario, no va a recibir nada, solamente lo que se le está dando pase. Entonces fíjate que estamos aplicando un principio que también puede poner un tope a la legalidad en algún momento, como lo han reconocido, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana, y es cuando se aplica el principio de favorabilidad en condiciones excepcionales como esta, ¿no? Gracias, Miguelín. Perfecto, vamos a seguir con otro tema. El tiempo se nos está agotando, pero señores, hay más de 100 preguntas. Naturalmente no las podemos hacer todas. De modo que yo no sé si los panelistas aún quisieran agotarnos, aunque sea 10 minutos más, para satisfacer algunas de ellas. No quiero abusar de ustedes tampoco. Bueno, solamente unas cuantas preguntas más. Y lamentamos que no podemos hacer 100 preguntas. Bueno, si decidimos levantar parcialmente la suspensión de algunos empleados para progresivamente ir reanudando las labores antes del 31 de mayo, ¿qué pasaría con la fase 1? ¿Qué pasaría con la parte? La fase 1. Si levantamos, vamos levantando progresivamente, ¿qué pasaría con la fase 1? Si lo hacemos antes del 31 de mayo. Doctor, hable usted primero, porque para ver si yo... Ok, gracias. Porque no entendí bien la pregunta. Ok, repítela, Miguelina. La voy a repetir. Dice, si decidimos levantar parcialmente la suspensión de algunos empleados para progresivamente ir reanudando las labores antes del 31 de mayo, ¿qué pasaría con la fase 1? Ay, Jerónimo, bienvenido otra vez. A ver, ¿me voy a entender? Entonces, sí. Ajá, entonces, esto es lo que hemos venido hablando hasta ahora. Claro. Si los contratos están en fase 1, los contratos están suspendidos. Ya hablamos de que el Ministerio de Trabajo aprueba que se puedan ir haciendo levantamientos de esas suspensiones para que las personas puedan ir reincorporándose a sus labores y las empresas retomando su productividad.
Entendemos, porque no hay ninguna de las normas que en este momento se han emitido dentro del estado de excepción, que no tiene por qué afectar fase 1 o el pago que están recibiendo nuestros trabajadores, no tienen por qué ser afectados por el hecho de que ellos vayan retomando paulatinamente sus labores. Es decir, fíjense que lo que sí se dijo para fase 2, que si entraba en alguna suspensión de un contrato inmediatamente salían de fase 2, esa excepción no se hizo para fase 1 y por lo tanto entendemos que no debía afectar el auxilio que están recibiendo nuestros trabajadores. ¿Quiere abordar, Jerónimo, o algo más? Jerónimo, ¿tú me escuchas? No, está bien. Ok. Jerónimo, ¿tú quieres aportar algo? No, yo no escuché la pregunta total, pero no. Bueno, ok. Estoy de acuerdo con... Vamos a pasar a otra pregunta. Dice aquí, para un... Ya todos... Sí, sí, para una empresa del sector farmacéutico, sí, repito la pregunta, para un sector farmacéutico no aplicó para fase. Un empleado que se niega a trabajar por una lesión pulmonar pasada y no se quiere exponer, aunque la empresa necesita que pueda solicitar ministerio, puede darle una licencia. Es una empresa farmacéutica que está abierta, o sea, está autorizada a trabajar, que sí es lo mismo que aquellas que están cerradas por disposición del decreto. Bueno, si me permiten, o Jerónimo, ¿quieres opinar? Sí, lo que pasa es está abierta, no solicitó la suspensión de ese contrato de trabajo en particular. No. Okay. No, pues ahí procede si está enfermo y no puede asistir a su labores, procede una licencia por enfermedad común. Perdón que te interrumpa, es que él no está enfermo, él tuvo una enfermedad pulmonar pasada y tiene miedo. Entonces no quiere ir a trabajar, pero la farmacia está operando. Es simplemente miedo que tiene. Pero ahí es muy fácil. Ahí sencillamente tiene que conseguir un certificado. Entra dentro de las personas vulnerables. Sí, buscar un certificado médico en el cual se les recomiende no ir al trabajo en vista de la lesión que ha sufrido con anterioridad. Y en ese caso entonces habrá una suspensión no por causa de fuerza mayor, sino una suspensión por enfermedad del trabajador. Yo hago una recomendación, si me permiten allí, porque evidentemente hay algunas personas que quieren prevalecerse de lo que en materia de enfermedad llamamos preexistencias, ¿verdad? Ya nos han sucedido estos casos. ¿Qué recomendamos aquí? Las empresas que tengan, a partir del decreto 522-06, que tengan un médico ocupacional o que tengan acceso a un médico ocupacional, recomendamos que hagan la consulta con estos expertos para que estas personas determinen si la preexistencia del trabajador le pone o no en riesgo con relación a la pandemia en este momento. De esta manera podemos desligar los casos en que realmente una preexistencia constituye un riesgo para ejercer la función y los casos en que no, porque debo decirlo que hay personas que han querido prevalecerse de alguna situación que en este momento no le representa en verdad ningún riesgo. No, por eso la necesidad de un certificado médico. Sí. Aquí hay una pregunta, si el artículo 62 pone a cargo del Estado la salud de las personas y una empresa que quiso seguir laborando, su trabajador se enferma porque le obligaron a ir a trabajar, que si entonces la empresa incurre en responsabilidad por esa enfermedad. Se está escuchando mal. Se está escuchando mal. Le voy a repetir más despacio la pregunta. Un trabajador, la empresa está laborando, la empresa obligó al trabajador a trabajar y estando en el lugar de trabajo enfermó por el COVID, que si la empresa incurre en responsabilidad por haberse contagiado en el lugar de trabajo, porque la empresa quiso trabajar no obstante la cuarentena. Bueno, para mí, si la empresa se mantuvo abierta y está incluida en el decreto que ordena el cierre de las empresas hasta el 30 de mayo, hasta finales de mayo, obviamente que la empresa está incurriendo en una responsabilidad si ese trabajador, si se prueba que ese trabajador pues
eh, fue en la empresa que adquirió la enfermedad. Eso habría que discutirlo. Pero si se demuestra claramente de que él se contagió en su lugar del trabajo con una empresa que estaba obligada a cerrar y que violando el decreto siguió trabajando y obligó a los trabajadores a prestar los servicios, entonces estará comprometiendo su responsabilidad civil. Yo quisiera agregar aquí algo a la muy buena respuesta del doctor Albuquerque, y es algo que he estado reflexionando en estos días. La ventaja de este virus en particular es que, según lo que nos informa por lo menos las autoridades de salud en República Dominicana, es que los mapas de contagio permiten establecer claramente, en la mayoría de casos, dónde estuvo el origen del contagio. Entonces creo que estos temas llegarán a ser parte de las demandas que evidentemente en el futuro enfrentaremos, y el mapa de contagio en ese caso va a ser crucial, porque si fue el trabajador el que estuvo en contacto en su casa, en su comunidad con una persona contagiada, no tuvo el debido cuidado de informar esa situación y aún así se presentó a trabajar, entonces estoy viendo el problema en ambas caras, ¿eh? Si hay responsabilidad de la empresa evidentemente debe responder si no tomó las previsiones y allá se contagió. Pero si es el caso del trabajador y él llega a la empresa con esa condición y el mapa de contagio así lo establece, pues creo que serían temas de debate muy interesantes en los estrados judiciales. Sí, bueno, ¿cuál es la opinión de los panelistas con relación a dar de baja en la TSS a los empleados suspendidos y el efecto de subsidio que depende de la cotización de la Seguridad Social? Ustedes hablaron algo de eso, pero no quizá en el sentido de la pregunta. Bueno, yo creo que al inicio ustedes hablaron de eso. Sí. ¿Quieren ratificársela? ¿No? Sí, lo hablamos. Lo que pasa es que hay una duda, sobre todo se habló de María del Pilar, habló del tema del copago y de la posibilidad o no de reportarlo como si fuera de carácter salarial a la tesorería. Eso implicaría que no se le estaría dando de baja en la tesorería a ese asalariado. Más sin embargo, han publicado unos flyers de la tesorería sugiriendo que en caso de que no se haga ese copago, pues quedarían fuera. Y que entonces ahí que viene la incertidumbre de las personas que no están haciendo el copago, que si debieran hacer un pago simbólico, como no existe un pago mínimo que están exigiendo ahora mismo, ni solicitan una dispensa en la tesorería o sea, una autorización para hacer un pago por debajo del mínimo de cotizable. Entonces, esa es una incertidumbre que tienen muchas empresas o empleadores, de que si debiéramos cotizar por lo menos un salario simbólico para que esto no suceda. Ok. Señores, tenemos ya casi 2 horas en este webinar. Creo que es justo ya dejarlos descansar. A ver si unas palabras de cierre. Comienzo contigo, Jerónimo. Jerónimo, unas palabras de cierre. Bueno, yo, si de algo sirve, quiero hacer un llamado de concientización, de aplicar medidas de flexibilidad, ¿no?, a todas las partes involucradas en este proceso. No solamente al empleador, adoptando medidas de flexibilidad para tratar de evitar la terminación del contrato de este trabajo, sino también al trabajador, aceptando esas medidas y reconociendo que no estamos en una circunstancia normal. También a las autoridades para que continúen aportando soluciones a este periodo de crisis con todas estas incertidumbres que existen. Y finalmente a los jueces laborales, que indudablemente van a tener a sus hombros la obligación o el deber de resolver muchas demandas que les serán presentadas, y que obviamente, entiendo yo, deben de ser flexibles, sin
proteger de manera particular a ninguna de las partes. Tenemos que ver la suspensión, como yo le llamo, la unidad de cuidados intensivos, pero no favorece al trabajador ni al empleador, sino al contrato de trabajo, y es lo que tenemos que hacer, prevalecer que continúe el contrato de trabajo, y tenemos que aprender a cohabitar con esta enfermedad. Somos nuevos, aunque se habla del teletrabajo y de medidas de flexibilidad hace años atrás, como el doctor ha participado en muchos congresos, lo sabe también, que no es un tema nuevo, pero aquí en República Dominicana, en la práctica se han encontrado muchos problemas para implementarlos, y tenemos que saber cómo vamos a cohabitar con esta enfermedad. Ese es el llamado que quiero hacer. María del Pilar. No te escuchamos, María del Pilar. Zuleta, linda. No, está apagado tu micrófono. Humberto, ¿nos auxilia? Humberto. Ok, adelante. Ya, sí. Perfecto. Bueno, me siento muy contenta con los comentarios que estoy leyendo en este momento. Nos perdonan en lo que nos hayamos equivocado. El posgrado Pucamaima queda abierto, y creo que este es el sentir de Jerónimo y de profesor Albuquerque también, y el mío. Quedamos abiertos a ayudarles en todas sus inquietudes. Vamos a buscar la manera de que podamos seguirles ayudando. Nosotros estamos, la Escuela de Derecho está aquí para esto. Nuestro llamado simplemente es un llamado a la mesura. O sea, entendamos que aquí nadie está queriendo sacar ventaja. Queremos que los trabajadores estén bien, queremos que las empresas continúen. Todos vamos a sufrir efectos económicos muy fuertes. Por favor, tengamos un llamado a la mesura, a la reflexión, a la conciliación. Tratemos de hallar un término medio a nuestros conflictos, porque el costo que estamos pagando y vamos a tener que pagar todos va a ser bastante alto en varios ámbitos de nuestras vidas. Y creo que la mesura y repito, la conciliación va a ser una herramienta muy buena para poder salir adelante con la ayuda de Dios. Gracias por acompañarnos. Doctor Albuquerque, ¿algunas palabras finales, por favor? Bueno, pues para mis palabras finales es agradecerles a todos ustedes el que me hayan permitido participar en esta videoconferencia. Ya como viejo profesor, pues me siento muy orgulloso de ver que hay una nueva generación de laboralistas con capacidad, y además de la capacidad, la comprensión de los graves problemas laborales. De manera que yo he aprendido mucho en este panel, porque veo esa juventud que hoy ha recibido la antorcha de lo que ya estamos pues en el retiro, aun cuando todavía incursionando en estos menesteres, pero ya más pasivos que activos. Y creo que todos pues estamos de acuerdo en que estos momentos son momentos muy difíciles para la República Dominicana, muy difíciles para los trabajadores, pero también muy difíciles para la empresa. Y al final, el derecho del trabajo no es más que una conciliación entre el capital y el trabajo. Y mucho más en esta época de situación crítica en que vivimos. Por lo tanto, mi llamado final sería un llamado a la comprensión, al diálogo y a la concertación, que con ella podremos evitar futuros conflictos laborales. Muchísimas gracias de todo corazón para el doctor Albuquerque, para Jerónimo Gómez, para María del Pilar Zuleta, por acompañarnos en este webinar, que lo que perseguía es un diálogo de opiniones respecto a las situaciones jurídicas que se enfrentan ahora, esta situación de empleadores y trabajadores. La Pucamaima lo que ha hecho con estos webinars es abrir las aulas para un debate eminentemente académico. Cada quien saque sus conclusiones, es simplemente poner un tema en debate, como también lo seguiremos haciendo en las próximas semanas. A propósito, les invito a participar en nuestro próximo webinar, que será este sábado a las 10 de la mañana, y ahí está la imagen. Tenemos los derechos del consumidor en tiempo de pandemia. Va a participar el doctor Gilles Pessan de Francia, y de la Pucamaima
nuestros profesores estrella, Ilona de la Rocha y Emilio Castaños, expertos en derecho del derecho del consumidor, porque también los consumidores estamos sufriendo en este momento de la pandemia y de la cuarentena. Entonces, le invitamos a que nos sigan y que sigan participando el próximo sábado. También aprovechamos para decirles las ofertas académicas que tenemos en posgrado, Santiago y Santo Domingo. Entren a las páginas de la Pucamaima y entérense, porque la academia no para. Así que gracias por participar, muy buenas noches y quédate en casa. Hasta luego. Gracias por venir.